pareció esa clase? Muy bien. Yo les traigo aquí un pequeño cubito, pues, un pequeño comprimido. Vamos a ver cómo hacemos en el tiempo que nos queda. ¿Está? Bueno, vengo a hablarles, como ya Mariana les introdujo, acerca del Festival de Huiza. Vamos a hablar un poquito primero de un tipo de historia. Pues bueno, realmente hablar del señor Gautama Buda, bueno, sería para llenar una enciclopedia completa, ¿no? Y dar muchísimas clases. A mí me fascina ver todas las instrucciones que tienen que ver con el señor Gautama. Foto, por favor. Bueno, el señor Gautama es el ser que pertenece a la evolución humana con el grado más alto, el más altísimo grado de evolución en todo el planeta. De todas las almas pertenecientes a esta evolución, es el primer ser que alcanzó ese alto grado. Hace 2600 años él encarnó como el príncipe Gautama, el príncipe Siddhartha Gautama, al norte de la India, en una región que es frontera con lo que hoy se conoce como Nepal, y en esa encarnación alcanzó lo que se llama la iluminación o el Buda, que es un grado evolutivo que se dice que es de octava iniciación, es muy alta. Bueno, para tener una idea, la quinta iniciación es la primera iniciación mayor que puede alcanzar un ser humano acá en la Tierra, que es cuando se vence pues la gravedad, se vence la rueda de la reencarnación y se convierte en un maestro ascendido. Esa es la quinta iniciación. El señor Gautama en esa encarnación, como Siddhartha, alcanzó la octava iniciación, que es conocido como la iluminación o el Buda. Budado, la palabra Buda proviene de una raíz del dialecto que se hablaba allá en esa región, que es el Pali, que es precisamente se refiere a la luz, a la iluminación. Bueno, actualmente el señor Gautama se desempeña como el logos planetario, casi como él es como el presidente de todo el globo, pero a nivel espiritual. Él es el que comanda la jerarquía espiritual desde la ciudad de Shambhala, que se encuentra sobre la región etérica de la ciudad de Nueva York, de Long Island. Aquí hay una pequeña representación de lo que es Shambhala. Se pueden decir muchas cosas de su encarnación. Hay una historia muy bella y hay muchas leyendas también, pero lo más importante que el señor Buda nos dejó es su enseñanza, precisamente, y es sobre lo cual estaba hablando Mariana, y yo le vengo a profundizar acá un poco más. Esa enseñanza el señor Buda la dio con un profundo amor y con un desprendimiento total. Él nunca cobró por eso. De hecho, ni siquiera lo daba como una actividad formal, como charlas, conferencias, no, eso es lo compartir. Era un compartir con aquellas personas que lo seguían, que de alguna manera compartían esa enseñanza. Y esta enseñanza es para que la meditemos y reflexionemos sobre ella, para que por nuestros propios medios podamos liberarnos, podamos alcanzar esa libertad de la cual hablaba Manuel ahorita, que es una libertad interior. Es algo muy profundo, ¿no? Cuando estudia la enseñanza de Gautama, el que no la estudia con suficiente conciencia y con suficiente meditación puede confundirse. Como lo decía hace rato Mariana, él habla de que podemos alcanzar esa liberación, esa iluminación, pero por el solo hecho de estar aquí encarnados nunca somos 100% libres, porque estamos atados a una personalidad. Pero esta enseñanza es la que precisamente nos permite no apegarnos a esa personalidad, vivir en lo que él llamaba el camino del medio, a la misma distancia de los opuestos, del par de opuestos. Voy a hablar un poco de eso acá, como lo dice acá, que nos permite liberarnos de esa rueda del karma, de la dualidad del par de opuestos, lo que es el bien y el mal, entre cuyos extremos constantemente se debate la humanidad. Es decir, la humanidad se la pasa constantemente en uno de los dos polos, o en el polo demasiado negativo o demasiado apegado a lo positivo. ¿Qué quiere decir demasiado apegado a lo positivo? Está muy apegado a la pareja, está muy apegado a un empleo, a una casa, a un grupo de personas, a unas costumbres, a unas prácticas. Todo esto no es ni bueno ni malo. Cada quien de acuerdo con la cultura que tiene, a la enseñanza, al grupo social que pertenece, a la educación que tiene, a la religión que profesa. Todo esto simplemente tenemos que verlo como una herramienta, pero no debemos apegarnos a esas costumbres que tenemos.
Desapegarnos quiere decir que cuando una persona no es capaz de abrir un poco más su conciencia y poder aceptar un poco más de una porción mayor de la verdad, más allá de la que generalmente profesa. Otro, por favor. Bien, vamos a hablar un poquito de la encarnación del Buda como Siddhartha. Primeramente, el príncipe Siddhartha nació en la luna llena de mayo, que es precisamente esta fecha la cual estamos celebrando ahorita, que en este año 2013 se va a dar este día sábado, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, aproximadamente hora del calendario universal de allá de Greenwich. Con respecto a Venezuela, eso viene siendo más o menos mañana viernes a la medianoche, es decir, a la medianoche del viernes para el sábado, es que se va a dar el proceso de la luna completa. Él nació en una luna llena, cuando su madre, pues, que era la reina Maya, se llama la reina Maya, estaba a punto ya de dar a luz, y ella se dirigía a su ciudad natal, la ciudad de la familia de su madre, que era la costumbre de la mujer y la niña en aquel momento, pero el parto se le adelantó camino a esa ciudad natal, que es la ciudad de Kapilavastu, y bueno, tuvo que alumbrar ahí, en la mitad del campo. En aquel tiempo las mujeres de la India tenían la costumbre de dar a luz de pie, y ella, para ayudarse, pues, con todos sus séquitos que la acompañaba, por supuesto, como se ven aquí las nodrizas que están detrás de ella se agarra de la rama de un árbol para sostenerse y da luz al Gautama. Dicen las leyendas que el bebé Gautama nació caminando, así de adelantado era, y que con cada pasito que fue dando, en donde iba poniendo sus piecitos, iba surgiendo una flor de loto. Qué bonito, ¿no? Como estos lotos que vemos por acá, que tenemos aquí en la mesa. Esta región donde él nació se llama la región de Lumbini. Posteriormente, bueno, cuando él, pues ya la reina Maya da a luz, lamentablemente la reina Maya muere al poco momento, porque fue un parto muy difícil, muy complicado, y esto tiene una simbología. La vida de Señor Gautama está llena de muchísimas simbologías. El nombre de su madre, Maya, significa el velo de la oscuridad, o el velo de las apariencias, del engaño, de la ilusión. Y el hecho de que su madre, Maya, haya muerto después de dar a luz al Gautama, que iba a alcanzar la iluminación, es un símbolo de que para precisamente alcanzar la luz o esa iluminación hay que romper ese velo de la ilusión. Es decir, el velo de la ilusión, el velo del engaño, el velo de la mentira o el velo de la ignorancia debe quedar atrás para dar paso a la luz. Una de las profecías que se cumplieron posteriormente acerca del Gautama, cuando ya él estaba en el palacio, su madre había muerto, pero bueno, estaba bajo la custodia de su padre, que era el rey Suddhodana. Un viejo sabio llamado Asita llegó al templo, y cuando vio al bebé, enseguida le dijo al rey, le dijo: bueno, tu hijo, cuando sea grande, va a llegar a ser un gran rey, pero si se va por el camino espiritual, va a llegar a ser un gran sabio. Cuando el rey escuchó esto, como pues le tenía fe a este sabio, y este sabio se lo dijo con tanta seguridad, y de ahí en adelante él tomó la decisión de aislar a su hijo, al príncipe, porque tenía el temor de que si se iba por el camino espiritual, pues no iba a ser rey y él se iba a quedar sin heredero. Y es allí donde él toma la decisión de criar al Gautama paredes adentro del palacio, sin tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior, rodeado de las más grandes bellezas, rodeado de los mayores cuidados, ¿verdad?, del mayor lucro, donde todo era bello, todo era hermoso, todos eran jóvenes, todos eran saludables. Cuando alguna persona de la corte, del palacio, pues enfermaba, enseguida lo desaparecían para que Gautama no lo viera. Cuando las personas iban ya alcanzando la vejez, lo desaparecían, y el Gautama no lo veía. Y entonces se hacía la idea de que la vida era así como él la vivía. Todo el mundo eternamente joven, todo el mundo eternamente saludable, sin problemas, sin ningún tipo de complicación. Todo, por favor. Es lo que acabo de decir, ¿no? Por esta devuelvo.
Por razón su padre siempre lo mantuvo en el palacio, rodeado de los mejores lujos, aislado del sufrimiento, lejos de los enfermos, ancianos y ajeno a la muerte. Pero entonces el príncipe sentía pues ese latir de, vamos a decir, de su Cristo interior, ¿no? Y sentía esa curiosidad de saber cómo realmente vivía su pueblo afuera del palacio. Y un día pues que él se pudo escapar del palacio para conocer realmente qué es lo que había afuera, y cuando él salió afuera pues se dio una sorpresa de que la vida que vivía la gran mayoría de las personas que lo rodeaban era muy diferente a la vida que él vivía. Había sufrimiento, había enfermedad, había ignorancia y había muerte. Y esto él se dio cuenta vivenciándolo, no porque se lo contaran, sino cuando él salió y se escapó y salió del pueblo de Capilabastú, pues él contactó directamente a los enfermos, gente que sufría, gente llorando, se sentía mal por la enfermedad que estaba padeciendo, los ancianos, y finalmente algo que él nunca había visto, que era el funeral de un difunto, donde pues dio una pira, ¿no? Se llaman, donde acuérdense que pues, en Oriente pues se acostumbra a cremar los cuerpos, y pues había una cremación de un difunto, y eso a él pues lo cautivó y realmente lo conmovió profundamente. Esa conmoción que produjeron todas estas vivencias del señor Gautama hicieron que él decidiera definitivamente abandonar la vida de palacio. Él se sintió muy mal, se sintió hasta como culpable. ¿Cómo es posible que mi pueblo esté sufriendo de esta manera y yo vivo tan cómodamente en este palacio rodeado de luz? Dice, esto no puede ser, porque esta diferencia tan abismal. Entonces, si yo vivo de esta manera, mi pueblo también debería vivir de esta forma. Yo tengo que encontrar la manera de lograr o encontrar el camino para que mi pueblo se libere de tanto sufrimiento. Poco por poco. Bueno, así él abandona su palacio y abandona su vida como príncipe, renuncia a toda su pertenencia, a todos sus títulos, y se adentra pues en el campo y en el bosque, primeramente haciendo lo que se llaman prácticas ascéticas. Hacía muchas prácticas de ayuno y una cantidad de cosas, sometiéndose a una cantidad de martirios, él mismo, su cuerpo, pensando que bueno, de esa manera podía alcanzar lo que él estaba buscando, pero sufrió mucho por eso, y finalmente se dio cuenta de que ese no era el camino, y se dedicó pues a practicar una meditación mucho más profunda. Y se lo estoy resumiendo realmente un tipo muy corto, porque toda la historia se Gautama es una historia muy interesante, y los invito pues a que puedan adquirir el libro del Gautama, uno de los libros de Rubén Cedeño nos explica muchos pasajes de la vida del Gautama, muy interesante. Finalmente pues él alcanzó una meditación muy profunda, que al final de la última etapa de esa meditación, que fueron unos últimos 40 días y 40 noches, donde él se puso a meditar bajo lo que se llama el árbol Bodhi, alcanzó finalmente la iluminación. Y esta iluminación la alcanzó nuevamente en una luna llena de marzo. Por esto que esta fecha pues está íntimamente ligada y relacionada a la energía del señor Gautama. Está impregnada de la sustancia de su electrón. Por favor. Bien, ahora hablemos un poquito de cómo se resume esa enseñanza que nos dejó el señor Gautama. Vamos a leer aquí. ¿Qué tenemos acá? Las cuatro nobles verdades y el noble octuple sentido. Repitamos otra vez todo. Las cuatro nobles verdades y el noble octuple sentido. Aquí se sintetiza toda la enseñanza del señor Gautama. Vamos a ver qué es eso. Él se dio cuenta de cuatro nobles verdades. Voto, por favor. Vamos a leer. Esas cuatro nobles verdades son el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la liberación del sufrimiento y el Dharma de la enseñanza. ¿Cuál es la verdad del sufrimiento? Bueno, se dio cuenta que todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre. Todos sufrimos. Y esto no solamente fue en aquella época, hace 2600 años. Basta que ustedes vean los periódicos, vean la televisión, salgan a la calle. ¿Cierto o falso? Y veamos el sufrimiento que hay a nivel general, de todo tipo.
no solamente las condiciones más extremas, como el hambre, la soledad, el abandono, ¿verdad? La violencia, tantas cosas negativas que han roto por ahí, quitándole poder, la enfermedad, la muerte, sino que también sufrimos por verdaderas tonterías, vamos a decirlo de alguna manera, porque nos atamos, nosotros mismos nos ponemos cadenas mentales, cadenas emocionales. Como decía Mariana hace un rato, nos atamos a la pareja. Si no tenemos pareja, sufrimos, nos lamentamos porque no tenemos pareja. Que si tenemos pareja, que quisiéramos desaparecerla. Qué fastidio esta pareja que tenemos. O si la tenemos y entonces estamos pendientes de que no voy a hacer esto porque se va a molestar, o no voy a hacer esto otro, o no voy a decir esto aquello, y vivimos, la humanidad vive generalmente prisionera de esas cosas, se va poniendo esas pequeñas cadenas. Igualmente, si no se siente a gusto con el empleo que tiene, bueno, déjelo, búsquese otro mejor. Hay personas que se autoesclavizan porque no siente que tienen ese potencial, ese Dios interno que puede darles un panorama mejor, una vida mejor, una vivencia mejor, y se limitan solamente a eso. Entonces él se dio cuenta que todo el mundo sufría, de alguna manera, de mayor o menor manera, pero todo el mundo sufre. Ahora, ¿cuál es la verdadera causa de ese sufrimiento? Se dio cuenta el señor Gautama. No es la pareja, no es los padres que tuvimos, no es la familia que tenemos, no es el país en que nacimos, no son las autoridades que nos gobiernan, no es la educación que recibimos, que está más o menos relacionado con la educación. La verdadera causa del sufrimiento es que ignoramos la verdad del ser, que tenemos un Dios interior, que tenemos un Cristo interno, una chispa divina, que es la fuente de todo bien, que de ahí podemos sacar todo: inteligencia, conocimiento, fuerza de voluntad, salud, prosperidad, perdón, cantidad de cosas, paz, belleza, etcétera, etcétera. Todo lo bueno, todo lo que se desprende de los 7 aspectos divinos de Dios, lo tenemos dentro de nosotros. Pero la gran mayoría de la humanidad desconoce eso, ignora eso. Y adicionalmente ignora que hay un equilibrio, hay un orden divino que hace que todo funcione perfecto, que sencillamente cuando uno conoce esas leyes que norman el universo y que norman nuestra vida, y vivimos de acuerdo a esas leyes, a esos principios, entonces la vida de uno se va acomodando y se va perfilando. Pero por el contrario, cuando vivimos ignorando esas leyes y constantemente contradiciéndolas o yendo en contra de las leyes, la ley te agarra. Y por ley de causa y efecto, todo se devuelve. Y es allí donde sufrimos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la causa del sufrimiento? La ignorancia. La ignorancia. El señor Gautama se dio cuenta que la causa del sufrimiento de la humanidad es la ignorancia, el desconocimiento. El Maestro Jesús siempre decía: conocer la verdad y ella te hará libre, ¿cierto? Conozcan la verdad y ella les hará libres. ¿Cuál es la verdad? El Dharma o la enseñanza. Conociendo la enseñanza y poniéndola en práctica y amoldando nuestra vida a esa enseñanza, es la manera como nos podemos liberar del sufrimiento. Y esa es toda la enseñanza del señor Gautama. Parece sencilla, ¿verdad? Se dice facilito. Vamos a repetir otra vez. El sufrimiento, la causa del sufrimiento, la liberación del sufrimiento y el Dharma de la enseñanza. ¿Qué quiere decir que el sufrimiento? Que toda la humanidad sufre. Repítalo. Toda la humanidad sufre. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La ignorancia. ¿Cómo nos liberamos del sufrimiento? Conociendo el Dharma o la enseñanza. En idioma pali se llama el Dharma, la enseñanza, lo que hay que hacer, como decía Mariana hace un rato. Mi libertad no significa hacer lo que me dé la gana, como ella decía, es hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hacerlo bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer el bien, como decía Jesús, amarnos unos a otros como a nosotros mismos.
no hacerle nada malo a nadie que no querramos que nos hagan a nosotros, no apegarnos a las cosas. Si queremos ser libres, primeramente nosotros tenemos que dejar en libertad a los demás, a los que nos rodean, amarlos con libertad, a nuestros hijos enseñarles con libertad. De esa manera nosotros seremos libres. Esas son las 4 nobles verdades que el señor Gautama enseñó. En otras palabras, sufrimos por la ignorancia. Cuando nos liberamos de la ignorancia, conociendo la enseñanza y poniéndola en práctica, es que nos liberamos del sufrimiento. Por favor. Y él, en su profunda meditación, se dio cuenta de esto que él llamó el noble óctuple sendero. Es decir, que aquel que quisiera liberarse del sufrimiento, quisiera hollar el sendero de la iluminación, con practicar estas 8 cosas que están acá, que se desprenden de conocer la enseñanza, podría alcanzar esa iluminación. Vamos a leer que hay acá. Número 1, correcta comprensión, correcto pensar, correcto hablar, correcta acción, correcto sustento o medio de vida, correcta observación, correcta meditación y correcto esfuerzo. Número 1, correcta comprensión. Precisamente, primero tenemos que dejar de ser ignorantes. ¿Cómo dejamos de ser ignorantes? Aprendiendo, estudiando. Como decía Gerardo, yendo a la escuela, yendo al liceo, los que puedan hacerlo, yendo a la universidad, estudiando algún oficio, viniendo acá a las clases de metafísica, a estudiar la enseñanza y ponerla en práctica. Porque primero tenemos que conocer esa enseñanza y comprenderla. Eso es correcta comprensión. Cuando uno comienza a venir a la clase de metafísica o comienza a leer un libro de metafísica, ¿qué es lo primero que le dice a uno la metafísica? ¿Cuál es la primera ley que a uno le enseña? La ley del mentalismo. Le enseñan a uno a pensar correctamente, pensar en positivo. Inmediatamente cuando tú comienzas a pensar en positivo, comienzas a hablar en positivo, que es el correcto hablar, a decretar en positivo, a dejar de decretar en negativo y comenzar a polarizar las condiciones, por muy negativas que las vean. Ustedes ven un montón de basura en la calle, entonces ya no se van a quejar más de ese montón de basura y ustedes van a decretar: gracias Padre, porque ya se manifestó la limpieza aquí, gracias Padre, porque ya vino el aseo urbano y recogió esta basura, etcétera, etcétera. Ustedes van a afirmar lo positivo. Si amanecen con una pequeña dolencia de enfermedad, gracias Padre, porque ya la salud se manifestó. Si tienen alguna limitación, alguna carencia económica, gracias Padre, porque ya todo está dado. Ya esto se me dio, ya me lo dice. Ese es el decretar, el decreto positivo, ¿cierto? Correcta acción, bueno, si pensamos en positivo, si hablamos en positivo, comenzamos a actuar y tener buenas obras, actuar debidamente, hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo bien. No conformarnos con la mediocridad, con medio pan, con medio camino, sino hacer las cosas completas, como debe ser. Correcto sustento medio de vida, dice el Gautama, que también para seguir ese sendero, ese camino, tenemos que tener una buena dedicación, un buen oficio, un oficio positivo, algo que genere un bien, no solamente para mí, sino para la colectividad. Ese es tener un buen sustento de vida. ¿Qué es no tener un buen sustento de vida? Vender drogas, vender licor, vender tabaco, cualquier tipo de estupefaciente, ¿verdad? Vender o traficar con pornografía, ser partícipe de la matanza de animales, comerciar cualquier tipo de mercancía que tenga que ver con la matanza de animales, la piratería, vender piratería, todo lo que significa de alguna manera un robo, un plagio. Esos son malos medios de vida. Es un buen medio de vida tener un buen oficio, ser zapatero, carpintero, cantidad de cosas, costurera, médico, abogado, ingeniero, educador, una librería, tener un lugar de comida, una tienda naturista, tantas cosas. Eso se refiere a tener un correcto sustento de vida. Lo que dice el señor Gautama aquí es que usted puede aplicar cualquiera de todas las otras 7
7 buenas acciones, pero si usted no tiene un buen sustento de vida, de alguna manera u otra, se le va a frenar ese bien que usted quiere recibir. Estas son como las más fáciles de implementar, vamos a decir así, o las más prácticas, las que más tienen relación con nuestra vida humana. Quedan estas dos, la correcta observación y la correcta meditación, que ya son procesos más profundos y que viene siendo nos viene permitiendo como autoevaluarnos y ver si estamos cumpliendo con las primeras 5. Con la correcta observación es observarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué nos está sucediendo? Si nos está sucediendo algo malo, algo negativo, ¿por qué nos está sucediendo eso? Si nosotros somos la causa de todo lo que nos sucede en nuestra vida, tenemos que observar y meditar por qué nos está sucediendo eso. A lo mejor a lo mejor estuve decretando negativo, a lo mejor tengo un pensamiento por ahí anclado negativo que me está trancando esto o que me está produciendo esto. A lo mejor tengo un temor interno por allí, no me he dado cuenta. A lo mejor es un aprendizaje, es algo que tengo que aprender, es un reto que tengo que asumir. ¿Se entiende? De esa manera, con la correcta observación y con la correcta meditación, es como el reciclaje, la limpieza interna que constantemente debemos estar haciendo. Hay muchísimas maneras de meditar. Hay una meditación que es tema de otra clase, que es la meditación vipassana, que fue la meditación que practicó el señor Gautama y que nos dejó como ese gran legado. Y es muy efectiva para alcanzar todo esto. Pero también se puede, yo lo he dicho muchas veces en mi clase, se puede meditar de mil maneras. Se puede meditar yendo en el metro, conduciendo el vehículo, sentado en una plaza, en un parque, en tu casa, preparando los alimentos, fregando los platos, hasta planchando la camisa. Uno puede meditar y reflexionar qué estoy haciendo. Estoy pensando positivo, estoy hablando positivo, estoy teniendo buenas obras, tengo un buen sustento de vida. Eso es lo que significa la observación y la meditación, y fue lo que hizo el señor Gautama profundamente. Y la última, que es el correcto esfuerzo, que las engloba todas, que para llevar a cabo las primeras 7 hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer ese pequeño sacrificio, ese sagrado oficio, como es venir a esta clase, ¿verdad? Como todos ustedes acá, la mayoría de todos nosotros tienen sus obligaciones, ¿verdad? Todos trabajan o estudian, algún tipo de obligación tienen. Pero ustedes hoy han cumplido con el correcto esfuerzo. Han hecho el correcto esfuerzo de venir a su clase de metafísica, a recibir el Dharma, la enseñanza, ¿verdad? Para iluminarse un poquito más. ¿Cierto o falso? Entonces vamos a repetir nuevamente. ¿Cuál es el noble octuple sendero? Correcta comprensión, correcto pensar, correcto hablar, correcta acción, correcto sustento o medio de vida, correcta observación, correcta meditación y correcto esfuerzo. Una vez más, correcta comprensión, correcto pensar, correcto hablar, correcta acción, correcto sustento o medio de vida, correcta observación, correcta meditación y correcto esfuerzo. Y con este esfuerzo es lo que nos permite llevarlas todo el resto a cabo. ¿Se comprende? No sé, como un cubito, pero hay que estudiarlo y meditarlo y profundizarlo. Otro, por favor. Bien, el señor Gautama primeramente compartió esta verdad con otros 5 compañeros que estaban en la misma búsqueda. Estaban en la misma búsqueda que él, y cuando por fin él se ilumina, él llama a sus amigos, a sus compañeros de estudio, chavo, vénganse para acá, vénganse para acá. Y aquellos que lo abandonaron a él. Sí, esos fueron los que lo abandonaron a él después. Y que ellos, No, antes, cuando él andaba en las prácticas. los que lo habían abandonado antes, no están. Exactamente. Lo abandonaron cuando él se comió el poquito arroz que El platico de arroz que le dio Zulia, que no les traje esa historia aquí. Estos eran unos seres porque también estaban en la misma búsqueda y estaban en las mismas prácticas ascéticas. Cuando el señor Gautama, como dice Magali, se dio cuenta que con esas prácticas ascéticas no iba a llegar a ninguna parte, o sea, no iba a lograr lo que él quería realmente lograr, pues podría lograr algunas cosas, y eso se respeta, porque muchas personas que hoy en día pues todavía practican
ese tipo de cultos, de actividades, como el ayuno, el extremo ayuno, los martirios del cuerpo y una cantidad de cosas. Él se dio cuenta que ese no era el camino y se fue, bueno, y meditó y alcanzó esta iluminación y alcanzó la comprensión de todo esto que yo les he explicado ahorita. Y cuando se dio cuenta, se regresó a donde estos amigos, a que cuando él dejó de las prácticas ascéticas, como lo dice Magali, esto le dieron la espalda. Y yo, no, chicos, pero mira que este ya dejó de ayunar, no sé, con un platico de arroz que le ofrecieron por allí y tantas cosas como esas. Pero cuando ellos escucharon estas palabras tan sabias de la boca del señor Gautama, pues se quedaron prendados de la enseñanza y finalmente pues se convirtieron en sus principales seguidores. Dime, mira. Uno de los hechos que lo lleva a él a dejar esa vida ascética es que cuando estaba un río había una persona que estaban afinando un instrumento de cuerda. Entonces cuando el libro está diciendo que si la cuerda está muy floja, no lo puedes tocar, y si está muy apretada, la cuerda se rompe. Entonces él descubre que no puede irse a los extremos, sino el camino del medio es la verdadera. El camino del medio, exactamente. Él estaba como la cuerda que la estaba apretando mucho, autoexigiéndose demasiado. Autoimponiéndose unas prácticas demasiado extremas, que bueno, ya él estaba prácticamente al borde de la inanición, desnutrido, descuidado, sin bañarse, todo greñudo, bueno, tenía años en eso, durante como 7 años en esa práctica, con las uñas, bueno, de este largo, bueno, los mechones horribles, pero parecía un espantapájaros, completamente descuidado y no había alcanzado ninguna iluminación. Igualito, o sea, ellos todavía han pasado más de 2.600 años y todavía hay muchos que continúan con esas prácticas ascéticas y todavía lo ven caminando así como si nada. Es correcto, es así. Pero bueno, él se dio cuenta de esto, de que no te puedes ir a ninguno de los dos extremos, ni aflojarte demasiado, que sería como el extremo de la comodidad, la extrema comodidad, o la extrema holgazanería donde vivía antes, ni tampoco exigirte tanto, de tal manera que se pueda reventar la cuerda, sino es buscar el camino del medio, ese camino certero, ese camino sereno que te lleva a la comprensión de las cosas. Bueno, para resumirles el cuento largo y hacerles un cuento corto de toda esta historia tan larga, bueno, finalmente él inició pues el compartir de la enseñanza con estos 5 seguidores y mucho más adelante inclusive su esposa Yasodhara y su hijo Rájula también alcanzaron la iluminación, también se hicieron adeptos pues de esta enseñanza, la pusieron en práctica y también alcanzaron su iluminación. Él había abandonado o había dejado pues su vida de hogar en el palacio, había dejado a su esposa y a su hijo. Le costó mucho tomar esta decisión, pero bueno, él sabía que por lo menos ellos no iban a pasar trabajo, porque en el palacio pues vivían muy cómodamente. Pero finalmente pues ellos también siguieron a Gautama y alcanzaron la iluminación. Foto, por favor. Bueno, finalmente, luego de una larga vida de enseñanza, el señor Gautama llegó al final de su encarnación como Siddhartha, nuevamente en la luna llena de mayo, teniendo alrededor de los 80 años, digamos, era octogenario el señor Gautama, y pues finalmente él alcanza ese estado de meditación profunda que llaman el Samadhi, para poder subir a lo que se llama el Nirvana, que es el Nirvana para los orientales, que vendría siendo como el cielo para nosotros. Pero desde allí, de esos planos celestiales, él sigue velando por el destino del planeta, envolviéndolo en su gran aura de bendición. Foto, por favor. Bien, después de que el señor Gautama alcanzó el Nirvana, la tristeza de sus estudiantes fue tan grande y la demanda amorosa de sus corazones tan poderosa que siguió su labor de servir a la humanidad y logra aparecer todos los años en la luna llena de mayo, ante los estudiantes en su cuerpo de gloria, en cada lugar donde se celebra el festival de Huitz. Por lo general, este festival desde aquellas épocas remotas y aún todavía se sigue haciendo, el señor Gautama pues él aparece en algún lugar de los Himalayas, conocido como el Valle de Huitz, que es de allí donde viene este nombre.
y pues los peregrinos, la gente que lo sigue, que quiere seguir su enseñanza y tener ese contacto con esa energía tan gloriosa, pues hay mucha gente que peregrina y se va a los Himalayas guiados por su intuición, porque eso no es que ni que le mandan una invitación, ni un correo electrónico, ni un pan, ni una tarjeta, mira, se va a celebrar este festival, venga para acá, no, cada quien guiado por su intuición, o también muchas personas hoy en día, pues ya que esta enseñanza se conoce y da la vuelta a todo el mundo, uno también puede conectarse con esa energía y lo pueden hacer, y los invito a que lo hagan desde el día de mañana a la medianoche. Pueden estar en su casa, muy cómodo, pueden poner su llave tonal, su musiquita, y pues en meditación, con sus ojos cerraditos, como quieren hacer, o si tienen la imagen del Señor Gautama, meditar en Él, en su enseñanza, y ponerse en contacto con Él, que Él verdaderamente viene a la tierra y desciende. Imagínense, Él está más allá del plano búdico. Él alcanzó el budado en aquella época, pero ahorita tiene inclusive un rango superior como lobo planetario. Sin embargo, dice el maestro Rujol Alpul, el maestro también de Rayo Dorado, que el señor Gautama baja hasta las fronteras del plano mental inferior. O sea, prácticamente es posible establecer un contacto mental con Él, con su esencia, con su sustancia, con su radiación. Y esto Él lo hace como un acto de compasión infinita hacia toda la humanidad, porque Él pudiera perfectamente quedarse en su gloria por allá en las alturas donde él se encuentra, pero no, Él es un ser de lo que se llama seres de compasión infinita. Él siente una profunda compasión por la humanidad, que aún después de 2500 años que dio esa enseñanza, aún continúa sufriendo. Y Él hizo pues como esta promesa de por lo menos una vez al año bajar pues a la tierra con su aura, y bueno, ahí se produce pues una efusión maravillosa, una bendición y una profusión de energía que se sigue sintiendo después de la luna llena de mayo prácticamente por el resto del año. Eso es lo que significa el ritual de Huiza. Entonces podemos hacerlo desde nuestras casas, en cualquier lugar donde nos encontremos, Él va a estar presente. ¿Foto? ¿No? Bueno, desde hace 2600 años, como ya lo dije, lo ha venido realizando ininterrumpidamente en el Valle de Huiza, desde que el señor Gautama accedió a la posición de Señor del Mundo. Esto ya fue entrada a la nueva era, en el siglo XX. La celebración de Huiza ha adquirido un significado mayor, falta una palabra, y ha aumentado en poder y gloria. Bueno, esto es todo lo que